Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos y todas quienes siguen al pendiente de las actividades de esta 62 Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, en esta su versión digital o en línea. Yo soy Edgar Magaña y el día de hoy tengo el gusto de saludar a dos escritores. Comienzo por ella, ensayista, escritora, en este ámbito muy particularmente predilecta de la poesía, autora de varios poemarios muy trascendentes, entre ellos Eros una vez, que mereció un importante reconocimiento en Uruguay, ¿no, Julia? Sí. Y que además contiene ese Eros que viene a situarse como tema de nuestra conversación de hoy. Pero ya hablaremos de ello, ¿no? Igualmente con una vasta experiencia en el ámbito editorial. Saludo a Julia Santibáñez. Gracias por estar con nosotros, Julia. Gracias, Edgar. Al contrario, estoy muy contenta de estar aquí y más para hablar de Juan García Ponce con mi querido Genei. Gracias. Y él también editor, ensayista, traductor y por supuesto escritor un poco más inclinado hacia el cuento y la novela, publicado en las más importantes casas editoriales mexicanas, entre ellas su más reciente publicación, la novela Adiós Tomasa, publicada en Alfaguara, y que antes había ganado el reconocimiento narrativo por el libro Cualquier cadáver. Saludo con gusto al escritor Genei Beltrán. Gracias por estar con nosotros, Genei. Muchas gracias, Edgar. Un gusto estar participando en la feria. Saludo con mucho gusto también a Julia y un placer tener esta conversación. El placer es de nosotros. Gracias a ambos. Quienes el día de hoy van a entablar una interesantísima conversación alrededor de la vida y obra de un autor muy erótico y muchas cosas más, ¿no? Y muchas cosas más que se pueden mencionar del autor Juan García Ponce, autor que nos atañe, por cierto, homenajeado en esta Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Hay tantas cosas por decir que seguramente el tiempo nos será corto, por lo cual, sin más preámbulos, cedo la palabra a su diálogo. Gracias, Julia, gracias, Genei. Adelante, la conversación se centra totalmente en ustedes. Muchísimas gracias. Pues al contrario, muchas gracias y gracias también a Rosa Marta Pontón por la invitación a estar de nuevo en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Genei, pues, ¿por dónde empezamos a hablar de este enorme escritor, de este enorme Juan García Ponce? Si te parece, si estás de acuerdo, quisiera contar dos mínimos apuntes, dos mínimos instantes que lo muestran, me parece, de cuerpo entero. Uno es del año 1967, él nació, recordemos, en 1932 y murió en 2003, es decir, tenía 30 y pocos años. Y en 1967 un doctor le dice, vas a vivir 6 meses solamente, tienes esclerosis múltiple. Y García Ponce comentaba que se sintió tentado a suicidarse, pero después comentaba, y me parece que es efectivamente García Ponce, en una instantánea, en un plumazo, en un trazo, dijo, pero me ganó la curiosidad. ¿Qué otra cosa tiene el ser humano? Yo no creo en otra vida, así que me ganó la curiosidad y por eso sigo aquí. Esto lo dijo muchos años después. Y tengo otra que también me parece que lo retrata, pero te cedo la palabra, Genei. Pues un gusto iniciar esta conversación, Julia. En efecto, hay un rasgo increíblemente revelador de un temperamento muy fuerte en esa decisión de Juan García Ponce y cómo después de que ya tuvo que verse llevando una vida en una silla de ruedas y en condiciones de salud adversas, siguió escribiendo, siguió creando y tiene una obra no solo muy sólida, sino muy amplia. Es decir, es alguien que da calidad y cantidad. Sí. Y hay dentro de esa decisión algo que me parece también muy significativo, y es como a esa edad de 35 años, 36 años, ya había demostrado García Ponce las múltiples facetas de su talento, es decir,
Él empezó como dramaturgo en los años 50, hasta recibió un premio de manos del presidente Ruiz Cortines. Y ese interés inicial por la dramaturgia terminó derivando en la predilección por el género de la narrativa de ficción, donde incursionó en el cuento, en la novela corta o nouvelle y en la novela, ya sin adjetivos. Además de que fue un ensayista muy interesado en abordar temas literarios y también un crítico de artes visuales, o digamos, un ensayista que además de hablar de literatura, hablaba de artes visuales. Es decir, el hambre creadora que tenía ese joven talento ya había dado muestras de ese voraz apetito por acercarse a muy distintas parcelas de la escritura. Y pues él forma parte de una generación que destacó pronto, que destacó de una forma que podemos llamar favorable por la recepción positiva que tuvo la crítica y en general lo que llamaríamos la institución literaria, lo que la historia llama la generación de la Casa del Lago, ¿no? O en el marco de la generación de medio siglo, pero frente a sus compañeros de grupo como Inés Arredondo o Salvador Elizondo o José de la Colina, Juan Vicente Melo, Juan García Ponce destaca porque tiene una obra que se expandió, que mientras tenemos a Inés Arredondo, que pulía muchísimo sus textos, que daba una concentración a sus historias, no solo desde el punto de vista estilístico, sino dramático. Juan García Ponce es como el polo opuesto, es un continente, ¿no? Y a pesar de la enfermedad, él siguió entregando un libro tras otro, digamos, obras muy ambiciosas, no de un espíritu que hubiera claudicado, sino de alguien que tenía muchas tareas pendientes. Por eso hay un aspecto que ya de entrada vuelve a García Ponce un personaje de gran interés literario, no solo un autor, sino lo que significó poder hacer esa obra, ¿no? Sí, de acuerdo, me gusta cómo lo planteas como un continente, porque lo leo en la doble acepción de la palabra, el continente como si fuera América o Asia o Europa, pero también como el contenido y el continente en este juego, digamos, de significados, de semiótica, porque él efectivamente era contenido y era continente, porque jugaba con las formas, como bien señalas, no se estacionó, no llegó a un punto donde dijo, ahora sí, ya de aquí me la llevo de muertito, sino siguió experimentando, buscando, también incursionó en la traducción, no me fijé si lo comentaste, pero también lo hizo. Y es uno de los principales responsables, comillas, de que se haya dado a la lectura en México de personajes simplemente como Robert Musil, entre muchos otros. Entonces, sí, claro, es un personaje que es un imán, nos atrae no solamente su obra, sino también su persona, sus contradicciones, su sentido de la existencia y de vivir el presente. Entonces, bueno, pues este es el personaje, ojalá estemos logrando interesar desde ya al auditorio y se sumen otros tantos, porque de verdad Juan García Ponce es una excepción en muchos sentidos, es una rara avis en la literatura mexicana. Y bueno, yo quiero, si te parece, Genei, empezar a apuntar hacia dónde me interesa llevar esta conversación por mi parte. Y es hablar de un libro más bien de un cuento que forma parte de un libro, el cual no ha sido precisamente muy estudiado. Me refiero al libro Figuraciones de 1982, que coincide con no solamente sus 50 años cronológicos, sus 50 años de vida, sino también con sus 25 años de publicación. Estamos hablando ya de un escritor en madurez,
que simplemente repito lo que ya has dicho, que había transitado ya por muchos géneros y seguía en la búsqueda. Y me refiero al cuento El envío, más bien envío, no el envío. Yo le quiero poner el artículo, pero no, es envío. Es un cuento que no ha sido particularmente estudiado, analizado, criticado, y que me parece que tiene claves muy interesantes que se pueden extrapolar a otras obras de García Ponce. Y si te parece, Janey, en 10 minutos hago 10, 15 minutos a lo más, hago un resumen. Si en algún punto quieres conversar, comentar algo, está abierta la mesa. Pero bueno, trataré de, en 10 son 12, perfecto, con eso, perdón, ya tienen que cortar eso porque dije 12 y se supone que esto se transmite a las 7 de la tarde. Bueno, entonces voy a, si te parece, ahora sí que a proceder. Algo que me llama mucho la atención, y con esto ya entro al tema, en García Ponce, y que esto sí ha sido muy estudiado, es la mirada. Su interés en la mirada. No solamente como escritor, sino, tú lo apuntabas, también como crítico de arte. No hay que dejar de lado los textos que hizo sobre infinidad de creadores plásticos, pero por mencionar algunos, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Soriano, Tamayo, su propio hermano Fernando García Ponce. Desde ahí podríamos tener un punto, digamos, de inquietud. Pero no solamente en sus textos sobre arte, sino también en su narrativa, la mirada es absolutamente omnímoda, se come todo. Me recuerda aquella frase de Felisberto Hernández que decía que se quería robar las cosas con los ojos. Así me imagino a García Ponce, queriendo robarse las cosas con los ojos. Y él dice en uno de sus ensayos, mirar es una facultad de la que el sentido de la vista nos hace dueños, aún sin que nuestra voluntad intervenga. Apenas abre los ojos, todo hombre empieza a ver. Y sí, pero hay que hacer un apunte, y es, una cosa es ver y otra cosa es mirar u observar. Ver lo hacemos sin conciencia, sin decisión, sin volición, pero mirar u observar sí implican una elección. Esto lo miro, esto no lo miro, aunque lo vea. Y me interesa mucho esta precisión porque tiene que ver con lo que más adelante García Ponce va, me parece, a ir extrapolando, de cómo va a ir sacando hilos como si fueran madejas y estambres y de todos los colores a partir de la mirada y de la observación. Y un hecho que me llama mucho la atención y que me interesa enormemente de la mirada es que mirar no solamente es una elección, como ya dije, sino que una imagen, y aquí entramos ya a la literatura, ya no voy de lo general, sino me estoy acercando a lo particular, una imagen es una mirada congelada para que yo, lectora, pueda ver lo que alguien más miró. Lo que alguien más miró se congela en una imagen, puede ser una imagen de artes plásticas o puede ser una imagen literaria, y me permite como espectador, como espectadora, ver lo que esa otra persona miró. La mirada no es, en García Ponce, un final, no es el objetivo, es el punto de partida. A partir de la mirada, García Ponce, me parece, en general, se plantea una transgresión, se plantea una tensión de opuestos, una descolocación frente a la realidad, es decir, mirar implica ver distinto, abrir nuevos ojos si se pudiera. Si pudiéramos tener como el tercer ojo hindú, estaría increíble, cuantos más ojos mejor, pero me parece que es un poco el reto que se plantea García Ponce, abrir nuevas miradas y nuevas posibilidades. ¿Por qué? Está el ojo que mira, está el objeto o el sujeto que es mirado, está el ojo que es mirado mirando, no estoy haciendo un juego de palabras, sino alguien me mira mientras yo estoy mirando, está este término alemán, el Rückenfigur, es decir, el personaje que está de espaldas y que me permite ver lo que él está viendo, pero también verlo a él. Creo que
Entre otros, estos son algunos de los planos en los que se mueve García Ponce en su narrativa, y es una fuerza en conflicto la mirada. ¿Cómo me miras tú a mí? ¿Cómo te miro yo a ti? ¿Cómo nos miramos mirándonos? Y hay un punto que en particular me interesa, y es la mirada de humor. Sé que no ha sido muy trabajada en el caso de García Ponce, pero creo que está presente ahí como igualmente una transgresión, como una manera de no ver lo mismo, no ver lo que está, sino ver lo que yo traigo dentro. Cómo me planto ante el mundo, y si me planto ante el mundo con humor, pues entonces de esa manera voy a percibirlo, voy a de alguna forma crear otra realidad. En Envío, en este cuento al que me quiero referir, insisto, del libro Figuraciones, hay una intención de humor que no pasa desapercibida, pero tampoco es lo más relevante del cuento. Si uno lo lee una vez o dos, tal vez ni siquiera le llame la atención. Pero, sin embargo, está ahí. El humor como una mirada desde la cual aprehender, con H intermedia, otra realidad. El cuento comienza, no voy a dar spoilers, nadie se asuste. El narrador empieza hablándole a una mujer, diciéndole que la recuerda, que no sabe por qué la recuerda, pero así es, despierta casi siempre pensando en ella. Y voy a leer un mínimo fragmento y ojo con las repeticiones sobre la mirada. Te veo, pero ¿desde dónde te veo? ¿Cómo es posible que te vea si no estás? Si lo que veo, en verdad, al abrir los ojos para ver, son algunos muebles y las paredes de mi cuarto. Y tú ni siquiera conoces este cuarto. Nunca has estado en él, más que cuando te veo, y tú no sabes que te veo. Sin embargo, te veo. Parece que está jugando, parece un trabalenguas infantil con tantos te veo y me ves y no nos vemos casi. Después nos vamos a enterar que es una mujer rica y el narrador es un escritor que se define como: te excitaba considerarme un malvado y yo no era más que un ingenuo. Desde ahí empieza ya a colocar elementos, digamos, de subversión. Este personaje se va a presentar, este narrador, que también es un personaje, se va a ir presentando a lo largo del cuento con un despliegue de humor que me resulta fascinante y que implica mirar desde un lugar irreverente. Dice que le empieza, digamos, a desglosar el asunto a esta mujer que no conocemos, solamente sabemos pocos elementos de ella, y le dice: fui a una conferencia que fue un fracaso, desde luego. Cito: racimos de madres abandonaban horrorizadas el salón, llevando del brazo a sus hijas. Conforme yo avanzaba en la lectura del que consideré el más limpio e inocente de los capítulos de la novela que estaba escribiendo. Aquí me sorprendí a mí misma cuando releí este cuento estos días, digamos, lo había leído muchas veces, pero me sorprendí porque solté la carcajada. Dije, claro, este hombre eligió el pasaje más limpiecito, ¿no? Lo expulgó y resulta que las madres salían escandalizadas con sus hijos. La tensión entre opuestos sigue creciendo. Dice: vivo en una ciudad que me encanta y es espantosa e inhabitable. Ahí están los dos polos de nuevo. Los anfitriones de una cena a la que lo invitan son poco recomendables, como todos mis amigos. En esa cena conoce a una mujer y dice: yo confirmaba que, como todas las señoras que lo son en verdad, tú no eras una señora decente. La cena transcurre, no voy a dar spoilers de nuevo, transcurre y de pronto ellos dos, esta mujer a la que acaba de conocer y el narrador, van en el auto de ella rumbo a casa de ella. Ya hay una franca intención de ambos de tener una relación sexual. Y él la va mirando y ella dice: me turba que me mires así. De nuevo, la mirada. Y en ese mismo tono de humor y con énfasis en la mirada, él está borracho, pero está jugando pues a ser muy burdo en su aproximación seductora. No es nada sutil, va directo a lo que va. Y dice: tú querías tanto como yo que subiera a tu casa. Tu remedo de indignación era la más abierta invitación a seguirme atreviendo que he tenido en mi vida.
ella simula que no, bueno, pero es así como de, no, bueno, pero está bien, sí. Algo así, pero puesto literariamente por García Ponce. Y más adelante dice, sé que tu novio llegó a respetar mi falta de respeto, porque esta mujer, nos enteramos, está ennoviada y está por casarse, cosa que finalmente sucede. Entonces él dice, sé que tu novio llegó a respetar mi falta de respeto por mí mismo y a mi vez yo lo respeté más por ello. Eras una señora decente y una mujer fácil. A él le tocaba tu parte de señora decente y a mí la de mujer fácil, un reparto justo y adecuado. Y bueno, no quiero tomar más tiempo, son casi 10 minutos de mi intervención, pero simplemente quiero cerrar con algo. El humor es una mirada descolocada, implica cuestionar, implica considerar lo que estamos mirando como algo absurdo, la vida como un absurdo, y por tanto yo me puedo reír, porque esto no tiene ningún sentido. Y creo que en este cuento es una de las posibles lecturas que ofrece este cuento es esta, desde el humor, desde este narrador que se ríe de sí mismo, se ríe de ella, se ríe de la relación sexual, se ríe de todo. Pero no es un cuento de humor, para nada es un cuento de humor. Sin embargo, ahí están estos elementos que implican, como digo, un rompimiento, un cuestionamiento, una búsqueda de una forma de mirar diferente. Y bueno, son mis 10 minutos. No quiero colgarme más, pero seguiremos comentando. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí. Bueno, primero celebro que hayas elegido un cuento de la producción de García Ponce y que has hecho una explicación muy precisa y muy clara de la dinámica que está presente ahí con ese tamiz del humor, pero que es es un aspecto central para la búsqueda narrativa de García Ponce en lo que tiene que ver con los vínculos mujer-hombre, ¿no? Ese es uno de los puntos de partida que a través de la mirada da un cauce a lo que es posteriormente el encuentro de los cuerpos y toda la trascendentalidad del erotismo, ¿no? Yo también me había pensado que primero una buena forma de invitar a nuevos lectores a acercarse a García Ponce era a través de la ficción breve. Esto, en primer término, porque en un autor tan expansivo que da a la literatura mexicana unos tabiques impresionantes como Crónica de la Intervención, pues es aparentemente contradictorio que también haya aprendido las reglas de la sujeción que hay en el cuento o en la novela corta, ¿no? Y la cuestión es que la relación entre los hombres y las mujeres parte en García Ponce de una situación, podríamos decir, pero sin poner un énfasis negativo en esto, privilegiada. Es decir, a mí me causa mucha envidia a los personajes de García Ponce porque se la viven en la fiesta, en el ocio, en las vacaciones, en el ligue, en la seducción, en el amor, ¿no? Raramente se nos cuenta de que tengan penurias económicas o que no alcancen a llegar a la quincena o algo por el estilo, ¿no? Es digamos, un acercamiento a una preocupación, sin duda muy importante de todos los seres humanos, pero que él enfoca en las clases medias y altas urbanas, básicamente de la Ciudad de México, podemos decir, y que una vez que las preocupaciones económicas o laborales o profesionales están resueltas, porque definitivamente están resueltas, lo que se coloca en un ángulo central en la vida de estos personajes es la felicidad en el amor y la felicidad del cuerpo. Y la mirada es precisamente, así como ha sido analizada por muchos estudiosos y lectores entusiastas de García Ponce, el puente, el camino que lleva a ese primer diálogo silencioso de personajes que se pueden conocer en una fiesta, se pueden conocer en una playa, y que sin duda hay también un rasgo de belleza física
que atrae la mirada. En efecto, uno ve algo y a la hora de fijarse ya lo está mirando, ya hay una anulación del resto del universo y del resto de las personas. Entonces, yo querría de entrada mencionar que esto se ha singularizado en García Ponce como que lo que predomina es la mirada del varón viendo el cuerpo de la mujer, es decir, el sujeto que mira es el varón y el objeto mirado es la mujer. No es una regla general. Sí hay en García Ponce textos en los cuales se invierten los términos y yo ahí entonces nada más como un apunte mencionaría un cuento que está en Imagen Primera, que es un libro suyo, es el segundo libro de cuentos que publica, es del año 62-63 y es un personaje femenino, Consuelo, que atiende una cafetería y que pues tiene un interés muy grande en un muchacho que acostumbra a ir a comer, ¿no? Entonces ya ahí tan solo está esa búsqueda andrógina de representar el fenómeno seductor de la mirada desde la perspectiva femenina, ¿no? Y hay una novela que a mí me gusta mucho, que es de esta primera época de, de García Ponce. Bueno, nada más muestro aquí una portada de Imagen Primera, es una imagen una edición un poco viejita, pero están los cuentos editados por el Fondo de Cultura Económica. Esa es la edición. Yo tengo el mamotreto, le Sí, quité la camisa para no estropearla, pero sí. claro, aquí está Esto es con también. camisa. Exacto. Esto es como un arma de destrucción masiva, se puede romperle la cabeza a alguien, pero si nada más se le lee, se disfrutan mucho los cuentos de García Ponce. Y ahí es donde pues, se puede encontrar el café. Y hay otra novela donde está este fenómeno de ida y vuelta, que me parece una novela hermosísima, con una prosa tan sugerente, tan sensorial, pero que sí nos requiere de una dosis de paciencia porque en 20 páginas pueden estar ocurriendo 10 segundos en los cuales un personaje le está tomando fotos a una muchacha que le gusta mucho y todo el juego de lo que él piensa y ella siente y ella piensa y él especula, todo eso es brillantísimo, ¿no? Entonces ahí están ejemplos de cómo este fenómeno de la mirada implica un diálogo de ida y vuelta. Sin embargo, predomina, si en García Ponce, o hay casos que han sido más leídos y releídos, que son aquellos en donde el varón ve el cuerpo de la mujer, ¿no? Y yo ahí entonces había elegido concretamente dos textos que nos muestran diferentes facetas de la masculinidad, ejerciendo el placer de la mirada hacia un cuerpo femenino que de entrada despierta un interés carnal, pero que va más allá, que hay algo que no sabe el propio personaje masculino qué es lo que pasa, pero que evidentemente no va a estar satisfecho nada más con el vínculo sexual, ¿no? Entonces, yo empezaría por un cuento que, a diferencia de Envío, el que nos desmenuzaste, sí está muy estudiado, sí ha sido muy revisitado, que es La Gaviota, que incluso se consigue en una edición suelta, publicado por Ediciones Era. Yo aquí nada más les presento una edición reciente del libro en el cual se publicó, en el cual está incluido, que se llama Encuentros, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica con un prólogo de Octavio Paz, y que es el cuento que cierra esta compilación de textos. Tampoco voy a spoilear mucho, nada más lo que quería señalar en el caso de La Gaviota es cómo tenemos esa situación privilegiada de ocio, son las vacaciones de verano, de familias pudientes, nunca se dice dónde es, pero probablemente es la costa de Yucatán, hace un calorón espantoso, pero el propósito de esas vacaciones es que los muchachos, los niños de las familias que están ahí, se olviden del mundo y se diviertan. Y hay un personaje que es el protagonista, es un adolescente que se llama Luis, que queda fascinado por una chica, más o menos de su edad, que se llama Katina, que es de origen alemán,
y que significa para ambos el descubrimiento del deseo. Casi todo el cuento está narrado desde la perspectiva de Luis. Hay un narrador en tercera persona, pero la conciencia desde la cual se nos muestra el mundo es la de este muchacho, ¿no? Entonces yo querría compartirles un párrafo pequeño donde vemos a Luis viendo a Catina para ver cómo lo que es un cuerpo que despierta el deseo se compone de ciertas pautas, de ciertos rasgos que el adolescente él mismo no podría explicar, no se detendría a usar esos adjetivos, pero que nos muestra esa profundidad que tenía el fabulador García Ponce para decirnos incluso aquello que los personajes no saben que están experimentando, que lo están experimentando de manera así muy en la piel, muy en los sentidos, pero que no lo racionalizan. Y es donde se vincula mucho la búsqueda narrativa de García Ponce con sus autores preferidos, como el caso que mencionabas de Robert Musil, que fue una de sus fascinaciones literarias, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen de Catina siendo vista por el adolescente, ¿no? Como si fueran parte de una sola imagen ajena al tiempo y al espacio, que encontraba inevitablemente su propio equilibrio en la inapresable belleza de cada una de sus partes, centradas en un determinado instante que se perdía en el siguiente antes de llegar a hacerse concreto, y que estaba formado por el sonido terso e inexplicable de su risa, o la grave profundidad con que alguna de sus continuas exclamaciones de entusiasmo, sorpresa o alegría encerraban la tesitura de su voz de niña todavía y sin embargo absolutamente suya y personal, o la inclinación de su rostro echado hacia un lado, subrayando la interminable curva de su cuello, cuya piel bajo la que jugaban las venas apenas parecía cubrirlo antes de que se perdiera en el trazo de sus hombros, o el movimiento de sus largas piernas y sus delgados brazos, cuyos desplazamientos se mostraban como si fueran siempre paralelos, aun cuando ejecutaran acciones a través de las cuales pareciera imposible encontrar el motivo que los hacía obedecer a un solo impulso, nacido de la indestructible totalidad de ella como figura. Esa totalidad de la que la suma de sus facciones en la cara, con el profundo y al mismo tiempo suave hundimiento de las mejillas bajo los pómulos salientes, el arco de las cejas abriendo y marcando el recto trazo de la amplia frente, la apenas angulosa línea de la quijada y en el centro, los ojos azules fijos siempre en el asombro y el deslumbramiento, la nariz recta y la boca delgada, anticipando, sin que pudiera saberse por qué, la posibilidad de una sonrisa. Todo eso es para decir, este muchacho está fascinado por Catina, ¿no? Pero es un caso curioso. Yo la verdad, si fuera secretario de Educación Pública, ordenaría que La Gaviota fuera leído por todos los adolescentes del país, incluso, puede sonar esto un poco una blasfemia, que pueden leer La Gaviota en vez de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, y creo que va a encender más las hormonas de los muchachos y los va a ayudar a entender más lo que probablemente están viviendo a la hora en la cual también están descubriendo el deseo, ¿no? Ese es un caso. Es cierto que el final de La Gaviota, del cual no hablaré, se abre a la polémica porque hay un momento en el cual el personaje de Luis se ve avasallado por el deseo que siente por ella, y en estos tiempos puede parecer cuestionable el proceder del personaje, ¿no? No diré más, pero yo quería relacionar ese cuento en el cual Luis tiene un hambre por, en primer término, el cuerpo de la chica, pero es algo que va más allá del cuerpo. Por lo que les leí ahorita, tiene que ver con la risa, tiene que ver con los gestos, es decir, no es solo algo carnal, es algo que llega ya pues al erotismo, esa unidad
de aquello que nos despierta el deseo. Y entonces yo eso lo quería comparar rápidamente, lo menciono con una novela breve publicada 2 años antes que Encuentros, que se llama La vida perdurable. No abundaré mucho, pero aquí es ya algo parecido a lo que tenemos en La Gaviota, pero con versión de muchachos adultos. Sí. Los personajes ahí ya están grandecitos, pero es la misma fascinación de un personaje masculino que se enamora, se embeleza por el personaje de Virginia y en efecto logra su cometido, se vuelven una pareja, viven juntos y a pesar de eso, ella se sigue escapando. Hay algo en ella que para él aún no es total el encuentro de algo que va más allá de los cuerpos, porque ya son una pareja, ya tienen relaciones, ya viven juntos, etcétera, pero no terminan digamos, de cesar los afanes de dominio que en primer término la mirada pone en movimiento. El encuentro de los cuerpos es una aduana que uno cree que ya con eso el apetito del deseo se deshacia, pero resulta que no, que hay algo más profundo, más allá de solo la piel o solo el encuentro sexual que hace más complejos a estos personajes y sus relaciones, ¿no? Entonces, pues yo quería también hablar de la ficción breve y de cómo estos vínculos hombre-mujer, mujer-hombre, son consustanciales a la ficción de García Ponce y hay un elemento unificador en cómo la mirada y el encuentro de los cuerpos son pasos para algo que nunca se termina de conseguir, que es esa insatisfacción permanente o esa búsqueda interminable por la unión, la fusión de lo que no tiene que ver con el cuerpo nada más, ¿no? Te dejo la palabra, Julia, para no abusar. Gracias, Genei. Bueno, me encanta que cómo lo abordas y el tema que estás abordando de esta mirada desde el hombre hacia la mujer, pero ya lo comentas, el café, el cuento del café, pues es efectivamente la subversión de esa aparente regla que no es tal. Y también otro cuento que en fin, ya no comentaré por falta de tiempo, pero en el que se notan ambas cosas, la mirada desde la mujer y la mujer viéndose mirada y queriendo ser mirada, pero también el humor que apuntaba yo al inicio con una metaficción. Y es Un día en la vida de Julia. Y creo que solamente estamos apuntando así en una muy primera instancia distintas posibilidades de lectura de Juan García Ponce. Es avasallador la cantidad de ángulos que él abre y las posibilidades de acercamiento a sus personajes, a su obra, a su narrativa en este caso, y sobre todo este hecho de que, lo dijiste perfectamente, García Ponce sabe, sus narradores saben cosas que ni siquiera los personajes saben. Eso es extraordinario. Ellos se van descubriendo conforme el narrador va mostrando lo que quiere de ellos, y nosotros como lectores, como espectadores, estamos aprendiendo al mismo tiempo que los personajes y tenemos a un narrador que está encima de todos nosotros, que él ya lo sabía todo. Esos juegos hacen que la narrativa de García Ponce no necesariamente sea fácil, no es una narrativa facilista, de una primera lectura y ya entendí, no. En ese sentido se parece más a un ensayo sesudo o a un poema, que tienes que darle varias lecturas. Bueno, cualquier gran escritor lo es, ¿no? Pero, en fin, subrayar este tema del puente que es la mirada hacia otras texturas, otras temperaturas emocionales, otros perfumes, otras maneras de acercarnos a la realidad, de vernos a nosotros mismos en torno a la realidad. Y bueno, creo que casi tenemos que concluir, pero bueno, dejo ahí anotado por si a alguien le interesa este otro cuento espléndido, Un día en la vida de Julia, y estos apartes, digamos, del narrador. Solamente voy a leer uno, no voy a dar ningún contexto porque no hay tiempo, pero casi al final, de pronto, Julia y alguien más
tuvieron sexo, y dice: si tuviera un pésimo sentido del humor y quisiera criticar a la alta burguesía, el escritor diría en este momento que para algo debería servir ese estudio, un estudio que estaba cerrado. Ese tipo de humor se gasta García Ponce en ese cuento y en varios otros de su narrativa, y bueno, lo que comentas también sobre el puente de la mirada. Creo que estamos casi por terminar, así que no sé si voy a tener otra participación, pero si no, muchas gracias, Gené, ha sido de veras un placer y me llevo aquí varios puntos para rumiarlos como durante varios días para sacarle más jugo a García Ponce. Sí, no, pues ha sido un placer, Julia, compartir estos puntos de vista. Yo recogería lo que acabas de mencionar al final. En efecto, es un autor que, así como entrega mucho, también pide una atención y una mirada nuestra hacia sus personajes, que va más allá de lo que, digamos, mucha de la narrativa actual hace. Mucha narrativa en realidad son guiones de cine o guiones de televisión, dicho con todo respeto. Pero muchos narradores han renunciado a esa potestad de mostrarle al lector realidades que los propios personajes desconocen o que no se desprenden necesariamente de los movimientos, los gestos, las pautas físicas de los personajes. Tener esa capacidad de conocimiento del alma humana es algo que aprovechó enormemente García Ponce, y para los nuevos escritores, para los aspirantes a novelistas o cuentistas, García Ponce abre fronteras porque demuestra cómo la ficción narrativa puede hacer cosas que el cine o la televisión no pueden hacer por sus limitaciones técnicas, ¿no? Sí. Hay cosas maravillosas que pueden hacer también, ¿no? Y esa profundidad, esa capacidad de detenerse en 2 minutos de la vida de los personajes y decirnos todo ese mundo que hay en su interior, es una pauta de conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Por eso sigue siendo leído y sin duda es un clásico de nuestra literatura, ¿no? Que no es tan conocido como debería, Genei. Las nuevas generaciones me parece que no ubican a García Ponce, ubican a Pacheco porque les dejan leer Las batallas en el desierto, cosa que me parece extraordinaria, pero creo que no es un lector que esté ganando a las nuevas generaciones, y me preocupa porque creo que es un indispensable. Así es. Y hay puertas por donde se puede entrar. Por ejemplo, ya vimos ahorita Encuentros, que está editado por el Fondo y se consigue actualmente. Yo también recomendaría esta antología de sus cuentos que se llama Tajimara, publicada por ERA. No está aquí incluido La Gaviota, habría que comprar la edición de La Gaviota aparte, pero esa podría ser la manera de paliar eso que señalas muy atinadamente. No está siendo leído tanto como la calidad de su obra merecería, y sí sospecho yo que tiene que ver con ese cariz a contracorriente de lo que su narrativa significa frente a muchas expectativas actuales de un lector más amplio, ¿no? Claro. Eso, ojalá que esta charla en la feria de la universidad despierte ese apetito para hacerle justicia a un autor continental o monumental. Exacto, ambas cosas, continental y monumental. Y mencionabas hace unos minutos a los jóvenes que están queriendo desarrollar una carrera como escritores. Yo de verdad les recomendaría enormemente asomarse a Juan García Ponce. Es una universidad leer un cuento de García Ponce. No se puede comparar, es incomparable, es totalmente inescapable lo mucho que hay por aprender cuando uno quiere ser escritor a partir de la lectura de la narrativa, el ensayo, la dramaturgia, lo que ustedes quieran de García Ponce, lo recomendaría muchísimo. Concuerdo totalmente contigo. Y pues muchísimas gracias por la invitación para participar en esta charla. Insisto que ha sido un verdadero placer, querida Julia. Muchas gracias a Edgar y muchas gracias a Rosa Marta por la invitación. Así es, muchas gracias a ti. Y bueno, pues tendremos que continuar esta conversación en otro momento porque se quedan muchos puntos en el aire por ahí. Y bueno, gracias Edgar, y bueno, pues creo que por nuestra parte
hemos terminado. Muchísimas gracias, Julia, Genei. Como ustedes dicen, seguramente se les quedó en el tintero muchísimas cosas, pero estos puntos de vista alrededor de una figura tan rica desde distintas perspectivas como es la de Juan García Ponce, seguramente abrieron horizontes interesantísimos, como ustedes lo dijeron, para nuevos lectores, para nuevos escritores, en fin, esas perspectivas que ustedes tocaron, ¿no? Y que faltaron muchísimas, ¿no? Su generación, su personalidad, la mirada, las relaciones personales, el humor, la atracción, el placer, y faltaron muchísimas, ¿no? Ojalá tuviésemos en este punto la participación de un público, lo comentamos fuera de cuadro, ¿no? Un público que se dirigiera a ustedes con preguntas y comentarios, seguramente sería muy enriquecedor. Como no lo hay, bueno, concluimos esta conversación. Me llamó muchísimo la atención lo que comentaban al final de que Juan García Ponce no es todavía tan leído por las nuevas generaciones. Yo tenía, si me tomara la libertad esa de hacer una pregunta a falta de público, hubiera sido esa, ¿no? Para ustedes, ¿qué lugar ocuparía Juan García Ponce en el tramado de autores mexicanos actuales? Y si le quieran agregar, si no está correcto, porque ya como que ya la contestaron un poco, ¿no? Porque sí, Juan García Ponce, hablar de Juan García Ponce no es hablar de uno de los autores mexicanos o más conocidos, o sí, de mediados del siglo XX. No es el más conocido, no es el más mencionado por la crítica, es más, ni por las escuelas de letras, sino hasta los últimos semestres quizás, ni por los medios de comunicación o en el extranjero. Al menos no es tan mencionado, tan conocido como Octavio Paz, es un claro ejemplo, ¿no? Pero tampoco como Rulfo o como Fuentes, ¿no? No sé, Rosario Castellanos, Leñero, quizás, o quizás sea una perspectiva, no sé, les digo, si quieren agregar más a esto, quizás sea una perspectiva desde Guanajuato, no sé si ustedes tengan otra perspectiva desde la Ciudad de México, aunque comentan que igual es poco leído, igual en Ciudad de México, que fue donde García Ponce llevó a cabo su obra, ¿no? Claro. Pues yo muy brevemente diría que estudié la licenciatura y la maestría en letras en la UNAM y creo que nunca me dejaron leer a García Ponce. No recuerdo que me hayan dejado leer a García Ponce, lo descubrí en la licenciatura, hacia el final de la licenciatura por recomendación de un compañero, pero no recuerdo que me hayan mencionado, tal vez lo mencionaron, pero no tuve que leer a García Ponce y en la maestría tampoco. Entonces ya eso señala una carencia muy importante y una falta de foco quizá en la propia academia por el trabajo y en el trabajo de García Ponce. No sé tú, Genei. Sí, yo creo que ocurrió con García Ponce que tuvo un gran prestigio crítico en los años 70, 80, todavía en los años 90, al grado de que, por ejemplo, esta edición que hemos presumido para matar a alguien pegándole en la cabeza, la empezó a publicar el Fondo de Cultura Económica en vida de García Ponce. Que te hagan eso es como que le cambien el nombre a la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México y le pongan tu nombre, ¿no? Le pongan Genei Beltrán. No, yo decía Juan García Ponce. Entonces, lo que ocurre es que el prestigio crítico no siempre se traduce en difusión ante los lectores. Suele estar contrapuesto, ¿no? Luego ocurre eso y también con García Ponce ocurre que sus libros compiten entre sí, porque con tanta obra publicada, un lector inicial puede no saber por dónde entrar, y si entra en un libro que no es como más afín a su mundo, puede pensar que ya todo García Ponce no vale la pena, ¿no? Claro. Y lo otro es que yo creo que también pesa esta situación, el hecho de que en García Ponce no hay un abordaje de asuntos sociales o políticos o históricos de la vida mexicana, como lo podemos encontrar en Carlos Fuentes o sin duda está en Mariano Azuela o en Martín Guzmán, y que es una perspectiva que se ha privilegiado para la validación de por qué un mexicano habría de leer a un escritor, ¿no? O sea, sí aborda el 68,
García Ponce en algunos de sus libros. El primero en el cual habla de eso, si no recuerdo mal, es La Invitación, Sí. que no es su mejor novela, pero realmente es más bien como un abordaje lateral, sí, ¿no? No es que lo aborde de manera frontal. Y como se mete más bien a la recámara de sus personajes, nos habla más bien de las pasiones y la vida afectiva y sexual de sus personajes. Yo sospecho que ahí puede haber también una idea de que eso es o demasiado burgués o demasiado intimista o no cumple con una responsabilidad social de ilustrar a sus lectores sobre qué pasó en la Revolución Mexicana, ¿no? Aunado al hecho que tú señalabas hace un rato, de que en general sus personajes se la pasan de vacaciones, en el brindis, en el ligue, es decir, no hay una, como lo dices ahora mismo, no hay una conciencia social, digámoslo así, de manera muy, perdón, pero muy vaga en su acepción, pero sí, o sea, es una clase muy particular a la que él se enfoca y eso probablemente haga que algunos maestros o directivos o lo que sea digan, no, hay que abrirles la mente a estos chicos, pero qué mejor autor para abrirles la mente desde el punto de vista narrativo, temático, personajes, estructura, riesgos, en fin, que García Ponce. Así es, sin duda. ¿Se atreverían a quedarse con un libro favorito de García Ponce o cuento o los estoy comprometiendo demasiado, Julia Genei? Uf. Uno de mis favoritos en cuento es Un día en la vida de Julia, me parece que muchas cosas. Y en cuanto a novela, creo que sí, mi favorita es Inmaculada o Los placeres de la inocencia, que la tenía por aquí, no la dejé en otro lugar. Pero bueno, Inmaculada o Los placeres de la inocencia. ¿Tú, yo me quedaría con Encuentros, este libro de cuentos donde está la gaviota, porque también está otro cuento hermosísimo que se llama El gato. Hay dos textos que tiene García Ponce con ese título. Yo recomiendo más el cuento que está aquí en Encuentros que la novela corta a la que dio origen posteriormente. Me parece más concentrado, más poderoso el cuento. Y la otra cuestión de lo que ahorita decía Edgar, pues una vez que empieza a leer uno a García Ponce, quiere leer sus obras completas. Es decir, si me tengo que ir a la isla desierta, yo pediría que en un Kindle me echaran todo García Ponce para no quedarme con el pendiente de que hay algo que se me escapó, ¿no? Sí, abre un apetito y uno quiere agotarlo y cada nuevo libro de García Ponce, incluso aquellos que luego ya nos parecen menos potentes, menos logrados, de todas maneras tienen bastante carnita para disfrutar, ¿no? Y añado un punto para los chicos. En general, estas ediciones del Fondo de Cultura, bueno, enseño unas nada más, estas que enseñaba Genei con todo y la camisa, son muy económicas, 150, 200 pesos, y están, por ejemplo, todos sus libros de cuentos o varias novelas en un solo volumen a precio muy accesible. Entonces, bueno, también es un aliciente para que los alumnos lo busquen. Ciertamente. Queda ahí entonces abierta la invitación para su lectura. Por cierto, la invitación, un texto de García Ponce, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ojalá, insisto, pudiéramos continuar con este diálogo. Insisto, ojalá tuviésemos enfrente un público seguro habría muchas preguntas y comentarios y nos alargaríamos muchísimo. Pero agradecerles, no me resta sino agradecer infinitamente a Julia Santibáñez y Genei Beltrán nos hayan acompañado a la distancia y por medio de los recursos tecnológicos en este diálogo acerca de Juan García Ponce, que seguramente, como ya lo dijimos, hay mucho más que decir, seguro les quedaron obras por mencionar y temas por mencionar, así que esperemos en un futuro continuar con este diálogo, con este debate. Gracias, Julia. Gracias, Gracias, Genei. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a quienes nos hayan seguido en esta conversación a través de las plataformas y redes sociales de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. Sigan muy pendientes de las transmisiones, de las presentaciones, de los diálogos de esta Feria del Libro. Agradezco de nuevo a Genei, a Julia y a quienes nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta pronto.